vamos a hablar de sepsis en el adulto mayor. Disculpen que estoy un poco resfriado. Bien, ustedes ya conocen, no es necesario hablar mucho. Esta es una diapositiva donde están los criterios de SIRS. Ustedes ya lo conocen en la sociedad. Estos son los criterios de sepsis grave, o sea, el síndrome séptico, que básicamente se refiere a la disfunción orgánica. ¿Aló? Sí. Sí, estoy acá. No, ya sé, estoy claro. Signos de hipoperfusión y signos de hipotensión. El shock séptico no es más que una sepsis grave que se define básicamente porque la hipotensión persiste a pesar de la fluidoterapia. Y básicamente esta hipoperfusión o esta reposición de volumen generalmente responde al tratamiento. Cuando es un shock séptico, a pesar de la fluidoterapia, se tienen que utilizar vasotrópicos. En cuanto a la epidemiología, sabemos que los pacientes ancianos que ingresan a la UCI cada vez son en mayor porcentaje. Y esto debido básicamente a lo que se conoce como transición demográfica. En otros países esta transición demográfica se presentó hace mucho tiempo. En nuestro país se está presentando desde hace más o menos unos 5 a 7 años atrás. ¿Qué significa esto? Significa que la pirámide poblacional, que antes tenía una base ancha, cada vez está disminuyendo. Y ya no es una pirámide completa, sino se está convirtiendo en una columna, donde el número de jóvenes cada vez está disminuyendo en forma progresiva, todavía lenta, pero progresiva, y el número de adultos está aumentando, también en forma lenta, pero progresiva. Por lo tanto, la pirámide poblacional que antes teníamos en la década de los 50, 60 y 70, ya cada vez es menos característica. Y esto debido a que hay una disminución tanto de la fertilidad como de la natalidad. Lo mismo que debido a el acceso a servicios de salud, hay una disminución de las tasas de mortalidad. Y también debido a que se hacen campañas de prevención, la esperanza de vida está aumentando. La incidencia anual de sepsis grave, como ven ustedes acá en este esquema, vemos que está aumentando. Básicamente en 2004 teníamos un 63.8 de pacientes hospitalizados que eran adultos mayores. En el 2014 este porcentaje se elevó a 68.2. Y si nosotros comparamos un adulto mayor con un adulto joven, vemos que la incidencia de sepsis en el adulto joven es de 3%, mientras que en el adulto mayor es de 26.2%. Entonces, la prevalencia y la incidencia de sepsis aumenta con la edad. Y si nosotros nos fijamos, estas son las estadísticas del Hospital 2 de Mayo donde yo trabajo, la edad de la población que tenemos en el hospital, que ingresan al hospital, es más o menos un quinto son ancianos. Pero si nosotros vemos los diagnósticos de sepsis, vemos que 2/3 de los pacientes que entran por sepsis en el Hospital 2 de Mayo son ancianos. Entonces, a pesar de que es una población pequeña, el porcentaje de sepsis es mucho mayor. Y eso se debe a que el paciente adulto mayor tiene muchos factores de riesgo. Uno de ellos, las comorbilidades. Debido a que por la edad del paciente presenta múltiples patologías, entonces eso lo hace susceptible de contraer enfermedades. Un adulto mayor tiene artrosis, tiene hipertensión, tiene problemas urinarios, tiene problemas, si es varón, de hipertrofia de próstata, si es mujer, tiene problemas de infecciones urinarias. Por lo tanto, si tengo muchas comorbilidades y encima soy diabético, es fácil que haga sepsis. Por lo tanto, también es importante el estado funcional del paciente. No es lo mismo tener un paciente
sano o aparentemente sano que ingresa por sepsis que un paciente que ya ha tenido enfermedades previas debilitantes y que llevan a que el estado funcional del paciente no sea adecuado al momento del ingreso. La malnutrición. Muchos de los ancianos que ingresan al Hospital 2 de Mayo son malnutridos, por no decir desnutridos principalmente. Cuando me refiero a malnutridos, no solamente es desnutrición, sino a obesidad. Endocrinopatías. Ustedes ya llevaron un curso de endocrino y saben que con el tiempo los adultos mayores van disminuyendo la producción de algunas hormonas. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor, ¿por qué creen que los adultos mayores se levantan a medianoche 2 o 3 veces a orinar? Porque hay una disminución de la secreción de la hormona antidiurética. ¿Por qué creen que la mayoría de los diabéticos son adultos mayores? Porque la secreción de insulina va disminuyendo, así como la reserva de los islotes beta. Eso ya lo saben ustedes, ya les han explicado en endocrino. Entonces, por lo tanto, las endocrinopatías son más prevalentes en ancianos y por lo tanto me predisponen a sepsis. La edad, ustedes ya saben que con la edad el paciente presenta inmunosenescencia, es decir, una depresión de su función protectora, tanto la inmunidad celular como la humoral. Y por último, la colonización de gram negativos. Ustedes ya saben por gastro que la secreción de ácido disminuye con la edad. Y así que es una aberración si yo tengo un paciente adulto mayor que tiene una gastritis, pero no es producida por ácido, darle omeprazol, porque fisiológicamente la secreción de ácido está disminuida. A menos que ese paciente no tenga hiperacidez, no se debe dar inhibidor de bomba de protones en la medida de lo posible. A lo sumo, antiácidos, a lo sumo, protectores de la barrera, como supralfato, o si es que necesito un inhibidor de la secreción de ácido, por lo menos utilizar bloqueadores H2. Hemos hablado del sistema inmune del adulto mayor. Recordemos que el sistema inmune va dependiéndose con la edad y la fisiopatología de esta es una fisiopatología bastante compleja. Y en cuanto a la edad, mientras más viejo sea, más posibilidades de contraer una enfermedad, justamente porque mi inmunidad está deprimida y por lo tanto la inmunidad a células, o sea, la inmunidad celular es la que más se va a ver comprometida. Además, recordemos que uno de los órganos protectores es el timo. Es un órgano principal durante la niñez y la adolescencia, menos en la adultez media, que me va a brindar protección mediante la inmunidad celular. El problema es que a partir de los 60 años, el timo prácticamente es un rezago, pierde la mayor parte de su actividad y después de esa edad no cumple una función protectora. En cuanto al sistema inmune propiamente dicho, la respuesta inflamatoria que puede presentar un adulto mayor está deprimida. Y eso nos va a explicar por qué los signos y síntomas de los adultos mayores no son característicos. Más bien, los síntomas del adulto mayor son inespecíficos. La respuesta inflamatoria tardía también está alterada. Y es por eso que muchas veces estos pacientes terminan haciendo shock séptico mucho más rápido que los jóvenes. Y es por eso la estadística que ustedes han visto anteriormente. Si nosotros vemos el sistema inmune, nosotros vamos a ver que en el joven, este triángulo de color verde tiene una base ancha en cuanto a la respuesta al estrés, pero conforme va envejeciendo, esa base ancha se va adelgazando y termina prácticamente en rezagos y una respuesta al estrés adecuada. Y más bien las células activadas y las citoquinas proinflamatorias comienzan a aumentar. En cuanto a la capacidad de neutralizar el daño oxidativo, en el joven es importante, mientras que en el adulto mayor esa capacidad de neutralizar el daño oxidativo es prácticamente inexistente. Por eso es que hay un catabolismo acelerado en los adultos mayores, lo cual condiciona a que aparezcan más bien radicales óxido, radicales libres y scavengers, que van a hacer que el estado del paciente sea
poco receptivo a una respuesta inflamatoria. En cuanto a la presencia de células vírgenes, son bastante frecuentes en los adultos jóvenes, en los adolescentes y en los niños, mientras que en los adultos mayores no. Más bien en los adultos mayores lo que predomina son las células de memoria. Y por último, el espacio inmunológico, que es bastante importante en el joven, básicamente es un rezago en el adulto mayor, porque más bien hay una expansión de las clonas. ¿Cuáles son las causas principales de sepsis en el adulto mayor? A la cabeza, en primer lugar, el tracto urinario. En segundo lugar, vías biliares e infecciones intraabdominales. Y en tercer lugar, las neumonías, en especial las neumocócicas. Por eso es importante la vacunación, y está en el esquema del MINSA, vacunar a los adultos mayores contra el neumococo. Síntomas. El principal síntoma de un adulto mayor es la confusión, el síndrome confusional. Antes que la fiebre, antes que la hipotensión, antes de cualquier cosa, es el síndrome confusional. Para cualquier tipo de sepsis, sea cualquiera el foco, ya sea urinario, respiratorio, digestivo, siempre el síntoma principal es el síndrome confusional. Luego tenemos la hiporexia, luego la hipotermia, la hipotensión arterial, las caídas y las somnolencias de origen inexplicable. Como ven, en estos 6 síntomas principales no hay nada que me oriente principalmente a un problema infeccioso. ¿Por qué? Porque generalmente estoy relacionando la fiebre con infección. En el adulto mayor la fiebre no es un signo que deba buscar. En el examen físico, básicamente encontramos que más del 40%, por no decir la mitad de los adultos mayores, no tienen fiebre, más bien hipotermia. En el sistema nervioso, las manifestaciones neurológicas son lo más frecuente. Y generalmente ya hemos mencionado que el trastorno del sensorio es lo principal. En cuanto a la respuesta febril, solamente un 20 a 30% de los pacientes, solamente un 20 a 30 son afebriles, es decir, no tienen fiebre frente a una sepsis severa. Esto significa que el pronóstico es muy pobre. Pero entonces, ¿cómo puedo distinguir un paciente con sepsis si es que no tiene fiebre? Lo que tengo que buscar es básicamente la diferencia de temperaturas, y eso es algo que no hacemos mucho. Quizás en semiología les han enseñado que básicamente la diferencia de más de 1 grado entre la temperatura rectal y oral es un signo de sepsis, a cualquier edad. A cualquier edad. La diferencia, no el valor, sino la diferencia. Pero eso es algo que generalmente no lo hacemos en la práctica. Es más, quizás algunos en semiología ni les han mencionado eso. Quizás les han mencionado cuando han llevado el capítulo digestivo y han hablado algo de reacciones inflamatorias como peritonitis, apendicitis, o cuando lleven cirugía quizás les mencionen esto. Pero lo cierto es que si tengo una diferencia importante entre la temperatura rectal y la oral, entonces tengo que considerar sepsis, y mejor aún si es adulto mayor, porque acá no estamos considerando fiebre alta, sino diferencias de temperaturas. Ahora, ¿por qué no hay fiebre? Porque básicamente el adulto mayor es un paciente que está catabólico, no tiene un metabolismo aumentado, más bien su metabolismo es lento. Y por lo tanto, si tengo un metabolismo lento, significa que hay menos reacciones químicas. Y si hay menos reacciones químicas, significa que no hay respuesta exotérmica. Y eso significa no aumento de la temperatura, sino más bien descenso. Recordemos que con la edad, el ritmo circadiano de las hormonas también se ve afectada. Por eso decíamos que la producción de hormonas está alterada en el adulto mayor. Y el ritmo circadiano no es exento a eso. Entonces eso significa que en algunos momentos no va a producirse la cantidad suficiente de hormonas, sino que también los sitios o los momentos donde deben producirse también disminuyen. Ahora, el problema importante también es dónde tomo la temperatura. A ustedes por semiología
les han dicho cuál es el sitio más importante para tomar la temperatura o el que refleja la temperatura core. ¿Cuál es? La rectal. Esa es la que refleja la temperatura core, o sea, la temperatura central. El problema está en que en ningún hospital te van a poner el termómetro en el recto a menos que seas un bebé. ¿Por qué? Porque eso significa, ¿qué cosa? Significa que voy a tener problemas de bioseguridad. En una sala son 40 pacientes. En medicina, en mi hospital son 5 salas. Significa que voy a tener 200 termómetros con heces, los cuales tengo que lavar. Entonces, debido a ese problema, es que en los hospitales no se toma la temperatura rectal, por lo menos en adultos. Entonces uno diría, en semiología me han enseñado que la segunda sitio de colocación del termómetro que me va a dar una temperatura más o menos adecuada es la oral y o la óptica. Primero, los hospitales no tienen plata para comprar los capuchones de los termómetros ópticos. Segundo, los hospitales sufren para comprar las pilas de los termómetros ópticos. Así que lo que se ha optado es tomar la temperatura axilar. ¿Y por qué no la oral? Por seguridad. Si tengo un paciente con trastorno de sensorio, no voy a poder poner la temperatura. Si tengo un paciente que potencialmente puede convulsionar, no puedo ponerle vía oral. Si tengo un paciente que nunca se ha tomado la temperatura y de repente mastica, el termómetro no se puede tomar. Así que la única temperatura que toman en los hospitales es la peor, la axilar. Y si nosotros vemos que nuestros pacientes adultos mayores tienen desnutrición, eso significa que la grasa que está en el agujero axilar está disminuido. Por lo tanto, el bulbo del termómetro va a bailar y por lo tanto no va a registrar la temperatura de esa. Entonces hay que tener en cuenta todos estos conceptos antes de decir si el paciente tiene fiebre o no. Y por último, nosotros tenemos que las aferencias vagales que corresponden al hígado también están alteradas, lo que condiciona que también haya una pobre respuesta a la temperatura. En cuanto a la glicemia, si nosotros vemos los exámenes auxiliares, también es algo que tenemos que tener en cuenta en el adulto mayor. Se recomienda que en los pacientes diabéticos, no mantengas una glicemia normal. Tu glicemia tiene que estar por encima de 150. Lo mínimo que debes requerir es 150. ¿Y por qué? Porque el riesgo de hipoglicemia frente a la sepsis en los adultos mayores es más alta que el riesgo de hiperglicemias. Por lo tanto, se recomienda que las glicemias estén alrededor de 150 para evitar las hipoglicemias. ¿Y por qué le tengo miedo a las hipoglicemias? ¿Qué causa muerte en las hipoglicemias? ¿Qué produce la muerte en la hipoglicemia? Cerebro. Recuerden que cuando yo tengo una hipoglicemia, mi organismo trata de responder produciendo ¿qué cosa? Hormonas contrarreguladoras. Dentro de las hormonas contrarreguladoras, ¿qué tenemos? Glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y catecolaminas. De todas estas, las catecolaminas son las más de cuidado. ¿Por qué? ¿Qué hacen las catecolaminas? En realidad producen poca glicemia, pero se desencadenan cuando hay hipoglicemia. No es una hormona que me va a subir mucho la glicemia, pero tiene dos efectos que preocupan. Uno es un vasoconstrictor. Si es un vasoconstrictor, ¿qué va a producir? Aumento de la resistencia vascular periférica. El aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué produce? Hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede desencadenar strokes, ya sea isquémico o hemorrágico. ¿Qué más va a producir? Al aumentar la resistencia vascular periférica produce vasoconstricción. La vasoconstricción produce disminución de la perfusión coronaria, cerebral. Por lo tanto, infarto miocárdicos, infartos cerebrales. Por otro lado, las catecolaminas producen ¿qué cosa? Alteraciones en el ritmo cardíaco, con lo cual pueden condicionar a que el paciente tenga
taquicardias o fibrilación ventricular, por lo tanto muerte súbita. Entonces, más bien hay que tenerle a las hipoglicemias que a las hiperglicemias. Yo prefiero tener un paciente con 300, 400 de glicemia que un paciente con 60, 50 de glicemia. Entonces, el objetivo de los diabéticos es tener las glicemias alrededor de 150. Si yo quiero sacar una radiografía a un paciente adulto mayor que tiene neumonía, eso va a ser un problema. ¿Y por qué va a ser un problema? Porque recuerden que con la edad voy a tener alteraciones de la jaula torácica y de la columna. Por lo tanto, voy a tener muchas veces cifosis o escoliosis, lo cual van a limitar la calidad de mis placas radiográficas. Si es que no tiene mi paciente EPOC o una otra patología que haya restringido el volumen respiratorio. Por lo tanto, el valor de las radiografías en algunos adultos y en algunos adultos mayores es limitada. O por lo tanto, hay que tratar de analizar en forma adecuada esta. En cuanto al tratamiento, ese es otro problema muy serio en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque básicamente el tratamiento se enfoca ¿a qué? A mejorar el gasto cardíaco. Ahí es un punto principal que debo actuar en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Ahora, uno debe enfocarse más en qué? Básicamente en mejorar la presión sistólica. Algunos lo que hacen es mejorar la frecuencia cardíaca y ese es un error bastante grave. Si uno mejora la presión sistólica por mecanismo compensador, la frecuencia cardíaca solito va a ir adaptándose. Si ustedes recuerdan, la presión arterial, su fórmula es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿El gasto cardíaco qué cosa es? Volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Entonces mejoro la presión, mejoro la frecuencia cardíaca. Ahora, supongamos que tengo mi paciente hipotenso, es adulto mayor y tengo que dar fluidos. Ya hemos dicho que en sepsis severa es hipotenso y tengo que reponer con fluidos. Muy bien. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los adultos mayores tienen como diagnóstico muchas veces cardiopatía, insuficiencia cardíaca. Generalmente la principal causa de insuficiencia cardíaca en adultos mayores es la hipertensión arterial. Por lo tanto, tengo un corazón que no funciona bien. Y si yo doy un volumen alto en poco tiempo, puedo descompensar esa insuficiencia cardíaca y en lugar de mejorar al paciente, estoy terminando por matarlo al producirle una edema agudo, una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tengo que ver con la función renal. Si mi corazón está bien, tengo que buscar cómo está la función renal. Tengo que calcular mi tasa de filtración glomerular. Olvídense de depuración de creatinina. Ustedes no calculan la depuración de creatinina, ustedes calculan la tasa de filtración glomerular. ¿Qué fórmula utilizan para calcular la tasa de filtración glomerular? ¿Cuál? El CKD-EPI o el MDRD4, ¿no es cierto? Olvídense el CROCOV, que eso es historia de la medicina. El CKD-EPI o el MDRD4. Entonces, si yo tengo una disminución fisiológica de la función renal, ustedes ya aprendieron por Nefro que a partir de los 40 años voy perdiendo un punto de depuración por año, si es que no soy diabético. Si soy diabético pierdo un punto por mes. Entonces eso significa que la mayor parte de mis ancianos van a tener una tasa de filtración glomerular disminuida, por lo tanto tengo que tener cuidado al momento de iniciar una fluidoterapia agresiva, porque si no voy a terminar sobrecargando el volumen del paciente. Tengan cuidado cuando no responde a mi volumen, ¿qué cosa tengo que utilizar? Inotrópicos o vasoactivos. Recordemos que los adultos mayores de por sí ya tienen la resistencia vascular aumentada. ¿Por qué? Porque con los adultos mayores tengo ya placas ateromatosis, ya tengo arteriosclerosis, y eso me va a generar resistencia vascular aumentada de por sí.
Entonces, el uso de vasoactivos o inotrópicos tiene que ser vigilado estrictamente, no solamente por el tema de la presión, sino por el tema de que puede producir arritmias. Todo inotrópico, todo vasoactivo es potencialmente arritmogénico. Así como estamos diciendo que la hipoglicemia, las catecolaminas pueden producir arritmias, lo mismo si utilizo dobutamina, dopamina, noradrenalina. Entonces, hay que tener cuidado con esa posibilidad de tener una arritmia en un paciente. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es los niveles de hemoglobina. En muchos estudios se ha visto que los pacientes que tienen hemoglobinas menos de 8, independientemente de la enfermedad que los haya llevado a la sepsis, tienen un mal pronóstico. Si le transfundo y sube a 10, ¿mejor el pronóstico? No va a mejorar el pronóstico mucho, porque es el estado basal el que me interesa. Si le transfundo, entonces ¿qué va a pasar? Voy a mejorar la sintomatología y puedo mejorar en algo la sobrevida. Recordemos que el adulto mayor es un paciente hipometabólico. Y es hipometabólico porque en realidad ya no necesita fabricar nada, pero tiene que estar en una fase de efervescencia, una fase de decrescencia. Entonces, ¿para qué producir bastante energía? ¿Para qué gastar bastante energía si ya no es necesario? Entonces, eso significa que todos mis órganos están en involución, están con disminución de funciones. Y lo bueno es que, como ya soy viejo, ya no corro, entonces ya no hago esfuerzos, ya no tengo sobredemanda de oxígeno, entonces es suficiente eso. Pero si yo entro en sepsis, mis demandas de oxígeno van a aumentar, y recién ahí el organismo va a empezar a lamentarse del por qué no tiene una hemoglobina alta. Entonces, por lo tanto, es necesaria una transfusión de paquetes globulares para mejorar la sintomatología, aumentando el transportador de oxígeno, que es la hemoglobina. Además, recordemos que con hemoglobinas de 7 o menos, la insuficiencia cardíaca es una complicación que puede aumentar el riesgo de mortalidad. Con una hemoglobina menos de 7, también eso significa que hay disminución de la perfusión cerebral. Recuerden que el cerebro solo consume dos cosas, oxígeno y glucosa. No es como otros órganos que puede utilizar como alternativa a la glucosa, los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos libres. No, el cerebro solamente oxígeno y glucosa. Entonces, si tengo poca cantidad de oxígeno, el cerebro comienza a morirse. Entra en hipoperfusión, isquemia y vienen los problemas neurológicos. Y ustedes en neurología les han enseñado lo que es el watershed syndrome, ¿no? El síndrome de limítrofe, que se provoca por hipoperfusión. Supongo que eso les han enseñado en neurología. Pues recuerden que en las zonas limítrofes entre las arterias cerebrales media, anterior y posterior, hay una zona donde está pobremente vascularizada, y cuando tengo hipoperfusión se produce el síndrome de watershed, el síndrome limítrofe, donde puede provocar una isquemia prolongada y eso contribuir más al estado deteriorativo del paciente. Entonces, lo que se recomienda en un paciente es que si tiene 7 o menos de hemoglobina, transfundir paquete globular. Ahora, ¿qué sucede en un anciano? Ya hemos dicho que el anciano está disminuido mi niveles de hemoglobina y por lo tanto mi objetivo no es llevarlo por encima de 7, mi objetivo es llevarlo por encima de 10. Debo transfundir hasta que mi hemoglobina llegue a 10. Y con mayor razón si mi paciente es un cardiópata. Y la mayoría de los adultos son cardiópatas, adultos mayores son cardiópatas. Por lo tanto, mi objetivo debe ser llevarlo a 10, como mínimo 10. Ahora, esto se hace imperioso si tengo una saturación venosa baja o tengo una enfermedad arterial coronaria. En el tratamiento con antimicrobianos, nuevamente tengo que tener cuidado.
¿Por qué? Porque recordemos que hay antimicrobianos que pueden ser nefrotóxicos o hepatotóxicos. Por lo tanto, siempre tengo que calcular mi CKD-EPI o mi MDR-T4 para calcular mi dosis de antibióticos. Recuerden que en un paciente la tasa de filtración glomerular, en realidad el paciente que está descompensado no sirve para ver la función renal. El MDR-T4 y el CKD-EPI solo sirven para ver la función renal cuando el paciente está estable. Si el paciente está inestable, no sirve para ver función. Entonces, ¿para qué lo calculo? Para calcular la dosis de mis medicamentos y no producir más nefrotoxicidad. Para eso sirve el MDR-4 y el CKD-EPI en los pacientes descompensados. Recordemos que muchos de los medicamentos en su farmacocinética se unen a la albúmina. Y si yo tengo un paciente desnutrido, eso significa que muchos fármacos no se unen a la albúmina. Por lo tanto, no pueden ser transportados. Por lo tanto, voy a tener más riesgo de toxicidad por medicamento libre. Así que eso también hay que tener cuidado en el momento en que uno va a indicar un medicamento. Lo otro, recordemos que en los pacientes con shock, debido a que no hay una adecuada perfusión, los medicamentos no van a llegar en la cantidad suficiente a su sitio por la disminución de la circulación. Entonces, eso es algo que también debo tener en cuenta al momento de administrar los antimicrobianos. Ahora, recordemos que debido a todos estos motivos, el riesgo de eventos adversos es mucho mayor en los adultos ancianos. Entonces hay que estar viendo la función renal, la función hepática cuando yo doy algún tipo de antimicrobiano en un paciente adulto mayor. Lo que se recomienda es, a pesar de todos estos problemas, se recomienda no retardar el inicio del antibiótico. No esperen a confirmar una infección si tu paciente está en shock para recién empezar el tratamiento. Empiecen el tratamiento y en el camino ven si ameritaba o no ameritaba el antibiótico. Se ha visto en un metaanálisis realizado en Suecia en el año 2014 que el retraso del inicio de la antibiótico terapia aumentaba hasta en un 15% la mortalidad de los adultos mayores. Por lo tanto, la recomendación era iniciar con la sospecha y en el camino decidir si es que ameritaba o no el antibiótico. Según las guías del MICE, dice que si tú tienes ya la sospecha de una infección, no debes tardar más de 1 hora en empezar el medicamento. Obviamente, al empezar el medicamento tienes que haber obtenido muestras de sangre para los cultivos respectivos y modificar el antibiótico en base al cultivo que tú has obtenido. Ahora, el régimen de los antimicrobianos empíricos que nosotros damos debe depender de varios factores. Primero, el lugar y la gravedad de la infección. No es lo mismo dar medicamentos que tienen una distribución mayor en pulmón que en vías urinarias. Entonces, hay medicamentos que por más buenos que sean, por ejemplo, no llegan al hueso, en el caso de un paciente con osteomielitis. Entonces tengo que valorar qué fármaco tengo que dar, no dar por cualquier fármaco. Los factores ambientales también tienen que ser importantes al momento de decidir. No es lo mismo un anciano que vive en su casa que aquel que vive en un albergue, asilo o un geriátrico. ¿Por qué? Porque aquel que vive en un geriátrico, asilo o albergue está en contacto con más cantidad de ancianos que pueden tener más enfermedades y por lo tanto el riesgo de resistencia a los antibióticos aumenta. Otros factores locales como el microorganismo sospechoso y los patrones de sensibilidad es lo que hay que tener en cuenta, por eso es que se pide siempre los cultivos. Ahora, es posible que las personas adultas mayores tengan más riesgo de infección, ya hemos dicho, si acuden o están viviendo en albergues, asilos, pero si no lo hacen,
hay que preguntarle a la familia o al paciente si es un asiduo a los hospitales, clínicas o consultorios. Lo mismo, si yo tengo un familiar adulto mayor que cada rato se enferma y va a un hospital, es probable que se contagie de alguna enfermedad, porque en la sala de espera es factible el intercambio de microorganismos. Tengo más riesgo de que mi infección sea resistente a los antibióticos si mi paciente está utilizando el último mes antibióticos. Quién sabe, de repente el paciente el mes pasado ha ido por una infección urinaria, le dieron tratamiento por 2 semanas o una semana, y luego pasó 2 semanas y fue porque tenía un resfriado y le dieron antibióticos. A las 2 semanas fue porque de repente tenía un problema dentario y el odontólogo le dio antibióticos. Entonces todo eso va condicionando a que las cepas que pueda tener el paciente más adelante sean resistentes. El uso de corticoides. En las guías de sepsis se recomienda el uso de corticoides cuando fracasa el tratamiento con inotrópicos, fluidos, y hay la sospecha de insuficiencia suprarrenal. Lo mismo sucede en los adultos mayores. Si yo tengo sospecha de insuficiencia suprarrenal, tengo que empezar con corticoides. Ahora, ¿qué sucede? La sospecha de insuficiencia suprarrenal no debe estar basada en los exámenes de laboratorio. Los hallazgos clásicos de hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia, eosinofilia, a veces no son importantes en el adulto mayor. Entonces, por lo tanto, la sospecha clínica tiene que ser aunada con los exámenes de laboratorio para que puedan ustedes utilizar estos fármacos. Y las dosis, generalmente en los adultos mayores se deben utilizar dosis moderadas o bajas. El uso de proteína C activada, el protecogin. Esta proteína C activada se usa mucho en los pacientes con shock séptico refractario. Me ayuda a mejorar el pronóstico del paciente. No es un fármaco que me va a solucionar el problema del shock séptico, pero me va a ayudar mucho a solucionar este problema en algunos casos. Se utiliza el mismo criterio que para jóvenes. No hay ninguna diferencia en eso. Si hay que utilizarlo, utilícenlo. La ventilación mecánica, recordemos que el adulto mayor ya de por sí tiene una función respiratoria deprimida. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20 en una persona normal. En un adulto mayor, ¿cuánto es el valor normal? De 12 a 16. En un adulto mayor no esperen encontrar una frecuencia respiratoria de 20, de 18. Lo máximo debe ser 16. Lo mismo que la frecuencia cardíaca. No esperen que el adulto mayor tenga una frecuencia cardíaca de 80, 90. Un adulto mayor generalmente su frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 70, 75. Si tengo más de 80, yo tengo que poner las barbas en remojo y comenzar a sospechar, de repente no hay, pero tengo que comenzar a sospechar de alguna infección que se está instalando. En un paciente adulto mayor que tú necesitas dar ventilación mecánica, eso es un signo de mal pronóstico. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que la función ¿sabe qué música es? La aventura de Guillermo Tell, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿De qué músico? Música clásica. Lo que lo utilicen y lo dibujen es otra cosa. Bueno, el pronóstico de los pacientes que tienen shock séptico es malo. La mitad de los pacientes que tienen shock séptico se mueren. A pesar de la tecnología, a pesar de todo, acá en Perú, en Estados Unidos, igual, el 50% se va a morir. Lo cual no dice que no tengamos que manejar al paciente. Antes el criterio era, los adultos mayores no ingresan a UCI,
ese criterio ya salió. Ahora los adultos mayores también tienen derecho a ingresar a UCI. En todas las unidades de cuidados intensivos del mundo, el criterio de edad ya dejó de ser una contraindicación absoluta para convertirse en una contraindicación relevante. Y eso básicamente porque, sobre todo en los países desarrollados, la población adulto mayor es una población vieja. ¿Aló? Sí, te escucha bien. Bien. ¿Cómo? Aquí. Ya, ¿dónde va a ser eso? Esta fila por Benavides. Yo estoy en Benavides. En la Ricardo Palma. ¿Dónde es eso? El que te dije que está cerca de Castrados. Ya, yo tengo WhatsApp. Bien, ¿cómo está? Entonces, el riesgo, la mortalidad más alta de los adultos mayores, ¿por qué? Porque hay más riesgo de tener que cosa, falla orgánica múltiple. Los adultos mayores ya no estamos diciendo que de por sí ya tienen su función orgánica disminuida. Un shock lo que va a hacer es disminuir más esa función. Por lo tanto, tienen más riesgo que jóvenes de hacer falla orgánica múltiple. Lo que yo le decía a un grupo de alumnos, ¿tú por qué quieres hacerle al adulto mayor tener taquicardia en el caso de un hipertiroidismo? Un adulto joven, su frecuencia cardíaca supongamos que sea 70. Para que llegue a taquicardia, ¿cuánto tiene que elevar? Por lo menos 30 latidos por minuto para llegar a 100, como mínimo. Y a un adulto mayor, ¿por qué quieres hacerle subir 40? Si su frecuencia cardíaca está alrededor de 60. ¿Por qué quieres hacerlo trabajar más? Si más bien es hipometabólico. ¿Por qué a un adulto mayor, ustedes saben que en el hipertiroidismo hay febrícula? ¿Por qué en el adulto mayor quieres encontrar febrícula si ellos más bien tienen tendencia a la hipotermia? Un adulto mayor, su promedio de temperatura es 36.3. Ya, supongamos 36.5. Para que yo tenga febrícula en un joven tendría que subir ¿cuánto? Por lo menos 0.5, ¿no? De 37 a 37.5, 0.5. ¿Y por qué quieres hacerle subir a un adulto mayor 0.8? O sea, quieres hacerle trabajar más al adulto mayor. Entonces, por eso es que el hipertiroidismo no se nota en los adultos mayores. Por eso es que la mayor parte de los hipertiroideos son oligosintomáticos. Es que no es que sean oligosintomáticos, sino que no consideramos el basal de donde parte. Entonces, si yo sé que los adultos mayores tienen hipofunción y tengo un órgano que les está, una enfermedad que les está exigiendo más de la cuenta, va a llegar un momento en que van a fracasar mucho más fácil que un joven. No es lo mismo tener un televisor nuevo prendido todo el día que un televisor viejo prendido todo el día. El viejo en cualquier momento se malogra, el televisor nuevo me va a durar mucho más tiempo. Entonces partan de ese concepto para estar pensando en el adulto mayor. Ahora, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico que voy a encontrar cuando evalúe un paciente adulto mayor? Primero, la presencia del shock. Segundo, el lactato. Si tengo niveles de lactato elevado, entonces, cuidado, ese paciente se me va a morir si que no hago algo. Y si tengo criterios de insuficiencia orgánica. ¿Cuál es el score que ustedes utilizan para falla orgánica? Los criterios de Marshall, ¿no? Lo mismo que ustedes utilizan para la pancreatitis, se puede utilizar en cualquier otra disfunción orgánica. Ahora, el pronóstico, recuerden, ya hemos dicho que la mayoría se muere, pero de los que sobreviven van a terminar con limitaciones. Van a terminar con deterioro cognitivo, limitaciones físicas, ¿no? O sea, no van a regresar al punto de partida, siempre van a terminar con algún daño. Y eso sucede básicamente en el 60% de los pacientes que sobrevivieron.
Entonces, por lo tanto, la recomendación siempre es el manejo rápido y oportuno de los pacientes que tienen sepsis ancianos. Listo, se acabó.